Ser Podcast. La novena sinfonía de Beethoven. Estamos celebrando esos 200 años del estreno de la composición de una de las piezas más emblemáticas de la historia de la música, que tiene un vínculo afectivo con Europa, con muchos seguidores de la música y desde luego todo un referente, ¿no? Que por culpa de la pandemia en 2020 no se pudo quizás celebrar ese centenario de la figura de Beethoven y que en esta ocasión, pues a colación de ese segundo centenario del estreno en Viena de la novena sinfonía en re menor, pues han salido un montón de trabajos y se han hecho un montón de exposiciones, de conciertos, y sobre la mesa tenemos un libro muy especial, El misterio Razumovsky, cuyo autor Martín Llade ya nos acompaña en estos micrófonos de Ser Historia. Martín, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Sabes que para mí es un placer estar aquí en tu programa, que bueno, pues es un referente absoluto de la pasión por la historia a través de las ondas. Bueno, como tú eres un referente de la música clásica, Martín Llade, como habréis reconocido ya por su voz, es la voz de Radio Clásica en Radio Nacional. Le podéis escuchar todas las mañanas, como hago yo, en ese programa Sinfonía de la Mañana, y luego tiene otros espacios, ¿no? Con otra compañera, por ejemplo, con Espido Freire, también hay en Radio Clásica. Y te has atrevido a hacer una novela casi de misterio, de intriga, yo creo que con mucho éxito. Me decías ahora que estáis ya por la segunda edición, El misterio Razumovsky, publicado por Ediciones B, tomando, bueno, pues ese referente no cultural de hace 2 siglos en una Viena absolutamente poética y musical. Bien, la verdad que es que fíjate tú qué año era 1814 y la de cosas que estaban sucediendo. Napoleón, derrotado por vez primera, está en Elba aguardando el resurgir que se producirá, aunque sin éxito duradero. Y allí están casi todas las cestas coronadas de Europa. No está el rey de Inglaterra, no está Fernando VII, que no se atrevía a salir después de lo que le había pasado con Napoleón, ¿no? Que lo había hecho prisionero porque se le había entregado voluntariamente en Bayona. Y bueno, es la época en la que coexisten Beethoven con Goethe. También está por ahí Lord Byron. La ciencia empieza a hacer descubrimientos a veces insólitos, como la morfina, que ya empieza a utilizarse, aunque en Viena todavía no había llegado a Viena. Y nos encontramos con ingenios mecánicos como el orquestrión, una máquina automática que tocaba música de Beethoven, de Melzel, el inventor que aparece en ella, y también el turco mecánico que jugaba al ajedrez y derrotó a Napoleón, que aparece también en estas páginas. Es una historia increíble, ¿no? Estamos en, pues eso, hace 200 años, cuando empieza, ¿no?, a bullir quizás la historia y la sociedad que estamos viviendo nosotros en la actualidad. ¿Qué impacto tuvo esa novena sinfonía en la Europa de entonces? Fue algo nunca visto, y de hecho tardaron en digerirla. El estreno fue un éxito enorme, pero algunos contemporáneos de Beethoven, como Ludwig Spohr, que por cierto, pobre hombre, es muy maltratado en esta novela. Quizás alguien tenía que ser el malo, ¿no? No es malo, pero bueno, le hago pagar la frase de que el cuarto movimiento era un galimatías que no se podía entender, que estaba mal hecho. Y solo sostendrá años después Verdi, con Beethoven ya muerto. Es decir, que es tan revolucionario que no eran capaces de captarla en toda su dimensión, si bien los 3 primeros movimientos les dejaron apabullados. Pero bueno, el cuarto también tuvo sus defensores. A ver, es que es una música, sobre todo la inclusión por vez primera de la voz en el cuarto movimiento, la Oda a la alegría de Schiller, que realmente es la Oda a la libertad, porque a Schiller le prohíben, la censura prohíbe esa palabra, no se podía utilizar. Entonces la reemplaza por alegría, y Beethoven le da el sentido de libertad, no de alegría, ¿no? Bien, pues la cuestión es que esa música parece que está hecha para ser escuchada desde el cielo, desde fuera de la bóveda celeste.
Es curioso, ¿no? Porque la música de Beethoven, no voy a decir que no me guste, pero lo que no me gusta de la música de Beethoven son esos movimientos tranquilos, tan bajitos, de repente sube, que tienes que estar subiendo y bajando el volumen continuamente de la cadena, y desespera un poco, ¿no?, a los vecinos, ¿no? Porque llega incluso momentos que es tan casi imperceptible en un sonido tan sutil y de pronto ¡fas! Pues con Mahler no te quiero contar. No, evidentemente Beethoven rompe con el clasicismo, con la simetría, el juego de simetrías, ¿no? De frases que nosotros mismos intuimos cómo van a ser concluidas. Tararán, 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 tan, tararán, tararán, tararán. Con Beethoven eso se acaba. Es decir, él vuelca por vez primera la personalidad del autor, que es la suya, con sus vivencias, con sus pasiones, con sus tristezas, con sus miserias, con sus ideales, y tú la escuchas y dices, este es Beethoven, no puede ser otra persona. Ya no suena a su tiempo como suenan los anteriores, es su tiempo el que suena a Beethoven. Curioso personaje, ¿no? Además en Viena, una ciudad que en aquella época, a comienzos del siglo XIX, recordemos, él nació en 1770 y falleció en 1827, poco después de estrenar esta novena sinfonía en re menor. Viena, yo tuve la suerte, ¿no?, de estar hace pocos meses en la inauguración de la exposición inmersiva de Tutankamón. Coloqué las piezas, di el ok a todo y me fui a la ciudad, que ya la conocía, había estado en otras ocasiones, para ver sus grandes museos y pasear por sus calles, porque es fantástica. Era la cuna y uno de los focos, ¿no?, de la música y de la cultura de entonces. Bueno, supongo que te fascinará 1814, porque entonces la egiptología estaba en sus albores, sí. ¿No? Es cuando se empiezan ya a copiar lo que encuentran, porque todavía no tienen cámaras fotográficas, ¿no? Sí. Cuando empiezan a descifrar todos los jeroglíficos, ¿no? Y evidentemente algo de eso llegaba, porque incluso hasta Mozart tiene alguna ópera de temática, la Oca del Cairo, inacabada, ajá, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues digamos se desatará una egiptomanía, y es en esa misma época, ¿no?, que está sucediendo todo a la vez. Y por eso yo tuve la idea de hacer una novela de misterio de Beethoven detective, porque, bueno, si en estos últimos tiempos Isabel II, Angela Merkel, Kant, Unamuno y Gonzalo de Berceo son detectives, digo, oye, pues Beethoven también puede serlo. Claro que sí. ¿Quién es Razumovsky? Razumovsky es que es una historia fascinante ya de por sí. Él es el embajador de Rusia en Viena. Es el representante del Imperio Ruso y del Zar en el Congreso de Viena. Pero es que la historia de su familia es asombrosa. Su tío, Alexei Razumovsky, llamado el Emperador de la Noche, era un campesino. Todos eran campesinos cosacos. Con su hermosa voz, cantando, conquistó a la hija de Pedro el Grande, Isabel, a la que le habían arrebatado el trono. Se hacen amantes, él da un golpe de estado y le devuelven el trono. Y entonces ella ennoblece a los Razumovsky. Luego se dice que se casan en secreto, él y la zarina Isabel, aunque los documentos son destruidos, y Catalina la Grande sigue ennobleciendo a la familia, de forma que el hermano de Alexei Razumovsky, Kirill, se convierte en el último hetman o virrey de Ucrania. Y este Kirill es el padre de Andrei Razumovsky, que llegó a tener 250.000 siervos y que le encargó a Beethoven los 3 cuartetos Razumovsky. Y esta familia, solo una generación atrás, había salido de la nada. Beethoven también, ¿cuáles son sus orígenes? Porque él tuvo esos altibajos también a lo largo de su vida, también condicionados, ¿no?, un poco por ese problema de audición que lo ha convertido, ¿no?, casi en un referente y en algo de superación, a pesar de que él no lo entendería así, ¿no? De menuda faena, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de Beethoven hasta que se convierte en ese gran músico? Español desde luego no era, eso era una broma. Tampoco tenía sangre africana, que se haya demostrado. Sabes que también en las universidades de Estados Unidos se está reclamando a Beethoven como negro. Sí. Bien, la cuestión es que el ADN parece arrojarnos, ¿no?, que él era de origen flamenco, claro, mezclado con alemán. Él nace en una familia cuyo abuelo, Lodewijk, era flamenco y era compositor. Y el padre era, cantor de la capilla de Bonn. El desastre. El abuelo estaba casado con una mujer, esa a la que le atribuyen origen español, que no lo tiene. Era alcohólica. Él abrió una tienda de vinos para redondear ingresos y su mujer se convirtió en su mejor cliente. Pero luego el alcoholismo pasó al hijo, al padre de Beethoven, que era un músico frustrado que cuando vio talento en él lo encerraba durante horas y lo golpeaba para convertirlo en un segundo Mozart. Y de hecho Beethoven, cuando la madre muere de tuberculosis, le arrebata
a la custodia de los otros hermanos que eran más pequeños al padre, y Beethoven obliga en un juicio al padre a darle la mitad de sus ingresos como cantor de la corte. Cuando muere el padre de Beethoven, Johann, corrió el siguiente rumor en Bonn: bueno, se va a arruinar ahora el electorado porque ya no van a poder cobrarle las tasas del alcohol a Herr Beethoven. La fama que tenía la familia era un poco trepidante, ¿no? Pero quizás tiene más mérito, ¿no? El hecho de venir de... A ver, no era una familia pobre, tampoco era rica, pero esa ruptura, ¿no? de la familia por esos problemas internos es lo que hace también que la superación, ¿no? En el caso de Beethoven, pues lo haga más fuerte, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, la verdad que le pasa como Mozart. A ver, se cree que la clase media no existía entonces. Sí que existía, pero era muy, muy pequeñita. No. Pero vamos, si tú querías ser músico, a pesar de venir de una familia humilde, en un lugar como Viena o su entorno, yo creo que era más fácil que en otro lugar. La novena sinfonía, corrígeme si me equivoco, se escribe en la última etapa, ¿no? de la vida de Beethoven. Recordemos que él falleció en el año 1827. Es una etapa que se llama esotérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué recibe este nombre? Bien, aquí Beethoven se escapa al control de lo que se espera de él. Si ya había revolucionado a partir de la Heroica en 1803 el género y la música en sí, llevándolo a límites nunca conocidos, dinamitando las formas, pues los últimos años de su vida, desde 1824 hasta su muerte, alumbra tanto esta sinfonía, que bueno, transcurren 11 años desde el estreno de la octava. Yo en la novela, bueno, pues me invento que con la resolución del caso criminal que hay en torno a la familia Razumovsky, que comienza con un asesinato de una anciana criada suya, pues que la resolución del misterio conducirá a Beethoven a la escritura de la novena. Es una libertad que me he tomado, pero, claro, bueno, para eso está la literatura y la autoría, claro. Pero él, en la última etapa, Beethoven llega a niveles que no son comprendidos por nadie. La novena ya ha contado que el cuarto movimiento no lo comprenden, ni los que lo cantan. Y luego escribe los últimos cuartetos. En el cuarteto Opus 130, el último movimiento era una gran fuga, que los intérpretes sencillamente dijeron: esto no se puede hacer. Y Beethoven les tuvo que escribir, fíjate, es raro que él cediera, otro número alternativo más fácil de tocar. Bueno, lo de fácil es un decir. Beethoven en sus últimos cuartetos de estos años está ya intuyendo a Bartók y a Sostakovich. Y estamos hablando de eso, de 1824 a 27. En aquella época Beethoven era reconocido, pero bueno, se estrenó al final en Viena, se podría haber estrenado en otra ciudad, se pegaban por él un poco, ¿no? Bueno, esto lo hizo a mala fe. Como estaba enfadado con los vieneses porque decía que eran unos asnos que no reconocían su talento. Mira, a Schubert no lo reconocieron. Schubert se muere en el anonimato, con un catálogo de 1200 obras, de las cuales no se había estrenado casi ninguna, menos en el ámbito privado. Bien, pues Beethoven dice: voy a dedicarle mi sinfonía al rey de Prusia. Y así la estreno en Berlín. El rey de Prusia, que por cierto aparece también en el libro, porque el rey de Prusia, cuando Beethoven recibe el encargo de escribir la cantata El momento glorioso para ensalzar el Congreso de Viena, obra que casi nadie habla de ella, porque tiene una letra muy absolutista, cosa que nos rompe el mito del Beethoven republicano, pero Beethoven lo hizo por dinero, y de hecho fue el mayor éxito de su carrera. 6.000 personas lo vieron. Y esta cantata, que no está mal y que incluso es una especie de antecedente de la novena en muchos aspectos, es de 1814, su proceso de escritura está detallado en la novela. El rey de Prusia, bueno, fue un cicatero. Si el zar pagó 180... espérate, ¿qué novela, qué moneda utiliza esta gente? Rublos. No, rublos no, el zar sí, pero espérate. Marco alemán, no. No, 180... Espérate, eran los escudos, me parece. Madre mía, ¿te puedes creer que 180 gulden? Por ejemplo, se te paga 180 gulden. El rey de Prusia, vamos. El rey de Prusia creo que pagó 30 por ahí. Una miseria, ¿no? Una miseria, claro. Sí, y de hecho se fue en la mitad de la cantata del momento glorioso. Se fue porque se le hacía muy larga. Entonces, si esa cantata que dura media hora se le hizo larga, no sé cómo Beethoven le quería dedicar, a lo mejor a mala leche, una sinfonía de casi hora y cuarto de duración.
Y de hecho, cuando en Viena se enteran de que la van a estrenar en Berlín, hacen una suscripción popular para que vea la luz en el Teatro de Carintia en Viena y así compensar a Beethoven. De forma que el dedicatario es el rey de Prusia, que no escucha nunca la obra. Y por otro lado, a Beethoven se la hicieron. Todo el mundo fue al estreno de la novena, fue un gran éxito, aplaudieron a rabiar. Una semana después se hizo otra vez. No fue nadie porque todo el mundo se fue a ver la Gazzalada de Rossini. O sea que Beethoven tenía razón. Fíjate, estamos hablando de, en aquella época no había televisión, no había cine, no había vídeos por streaming y este tipo de espectáculos y de artistas eran pues el referente cultural, ¿no? Y el referente del entretenimiento, lógicamente para las clases más elevadas, ¿no? Sí, pero la música llegaba a todo el mundo. Lo que pasa es que quien podía pagársela, quien podía desayunar con músicos, eran los nobles. Nobles a los que Beethoven se niega a servir como un criado, comían en las cocinas, ¿no? Entraban por la puerta de servicio y Beethoven dice que no, se enfrenta a ellos. Y tiene éxito y se convierte en independiente. Y logra ser respetado. Mozart lo había intentado, pero no vivió para conseguirlo. Y Beethoven lo hace. Y la música en aquel entonces... mira, piensa que en Viena habría 100.000 personas. 20.000 fueron a los funerales de Beethoven. O sea, imagínate lo que suponía para la gente. No, pues toda una estrella, todo un referente y una persona muy, muy querida, ¿no? Bueno, pues considerado prácticamente vienés en ese imperio austrohúngaro de aquella manera. Bueno, ¿no te parece curioso, no? Que los austríacos han logrado hacernos creer que Beethoven era austriaco y que Hitler era alemán. Sí. Y por cierto, hay un huevo de Pascua, hay muchos huevos de Pascua en la novela. Para los que les guste la música, los encontrarán, pero también la está leyendo mucha gente que no necesariamente conoce ni la época ni el personaje y la puede seguir igualmente. Pero he introducido un personaje en la novela. Beethoven se encuentra, sin saberlo, con la abuela de Hitler. Pero no digo dónde. Claro. Habrá que buscarlo. Recordemos que Hitler nació en Austria, no era alemán. En Branau an Inn, sí. Claro que sí. ¿Cómo llega hasta nosotros el legado de Beethoven? Ahí entra un poco el papel de las imprentas y la publicación de esas partituras, ¿no? Mira, he escogido como narrador en plan Holmes, en plan Watson, a Anton Schindler. Primero, tuve la suerte de que se conocen en el mismo año en el que transcurre la acción. Yo necesitaba que pasaran el Congreso de Viena para explicar la trama en torno a Rasumowski, ¿vale? Pero es que se conocen. Y además, la forma en la que se conocen está recogida más o menos, aunque con mucha inventiva, y es que Schindler era pasante de abogado y resulta que acaba por error pasando por una calle donde había una manifestación de revolucionarios. Lo meten en la cárcel. Pidió ayuda a Anton Šupančič, violinista del cuarteto Rasumowski, y a través de Beethoven logró que lo soltaran. Y entonces también gracias a Beethoven toca el violín en el estreno de esta cantata por el Congreso de Viena, El momento glorioso. Entonces Schindler siempre se ha dicho que era un mentiroso. Beethoven lo tuvo como secretario 3 años, lo echó de su casa y Schindler cuenta muchas cosas que nadie contrasta. Y entonces por eso los biógrafos dicen, si lo dice Schindler probablemente sea mentira. Entonces que ese fabulador era el narrador perfecto para inventarme todo esto. Claro. Ya como última pregunta, Martín Jade, autor de esta novela El misterio Razumowski, publicado por Ediciones B. ¿Por qué crees que Beethoven al final se ha convertido, porque sí que está Mozart, está Bach, está Händel, está Haydn, está un montón de autores extraordinarios en esa Europa clásica y posclásica, ¿por qué al final Beethoven se ha convertido en el referente más cultureta incluso, ¿no? Porque Mozart es más pop y Beethoven es más cultureta, ¿no? Sí, mira, Bach le canta a Dios, ¿no? Mozart hace música para deleite del ser humano, pero es que Beethoven canta al universo entero, a la totalidad, es decir, lo que abarca emocionalmente la novena sinfonía, ¿no? Ese deseo de ver a todos los seres humanos unidos a través de la música, ¿no? En un mundo en el que todos sean iguales, que no haya más guerras como aquellas que bueno, dejaron varios millones de muertos, las guerras napoleónicas, ¿no? Que él admiraba a Napoleón y al final renegó de él porque se dio cuenta de que se iba a convertir en un autócrata, como finalmente fue, ¿no? Entonces, quizás ningún compositor, y eso que él afirmaba que odiaba más, que amaba más a un árbol que a un hombre, pues ha querido dar una voz de esperanza y un canto de libertad como este. Es decir, la novena sinfonía puede ser perfectamente
el resumen de todos los anhelos de la especie humana. Los resultados es otra cosa, pero los anhelos son estos. Y en un momento como el actual, que esto es el himno de Europa, ¿no? Uh-huh. El Congreso de Viena fue el primer intento de Unión Europea, aunque en plan absolutista. Bien, pues es que necesitamos más que nunca ese mensaje, porque se desangra la humanidad en guerras que además responden a intereses muy concretos, muy visibles, a un juego de poder y de economía. Y sin embargo, pues las personas de a pie decimos, ¿esto por qué? ¿Y en nombre de quién? Bueno, pues con más Beethoven pienso yo que nos mostraremos más reacios, más en contra de todo esto que está pasando. Desde luego que sí, la figura de Beethoven es más humana y más universal que muchas otras, ¿no? Incluso de muchos políticos que han trascendido y han pasado a la historia, pues quizás no con méritos no tan grandes como los de Beethoven. El misterio Razumovsky, de Martín Jade, es su última novela, publicada por Ediciones BEM. Como siempre, Martín, te seguiremos escuchando en Radio Clásica. Oye, te hago una propuesta. Dime, sí. Que conviertas a Inhotep en detective. Pues lo podemos hacer, lo haré. Venga. Martín Jade, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, un abrazo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.